Como sugiere el subtítulo de Pasaporte a Magonia, From Folklore to Flying Saucers, del folclore a los platillos voladores, Vallée argumenta en estas páginas que el platillo volador moderno no puede entenderse sin tener en cuenta los sorprendentes paralelismos que existen entre el extraño comportamiento de los ovnis contemporáneos y las apariciones anteriores de varios objetos ocultos en la historia del folclore, la magia, la brujería y la religión. Objetos y cosas como pueden ser ángeles, demonios, elfos, duendes, súcubos, íncubos, etc. Todo ese tipo de cosas. Este paralelismo básico entre el folclore tradicional y el fenómeno ovni, que pronto enriquecería y radicalizaría aún más en su próximo libro con lo que él llama el componente psíquico, es la mayor comparación y la contribución más importante de Vallée al tema. Si bien esta perspectiva no es nueva, Vallée redujo todos los misterios, incluidos los ovnis, a una sola gran rama. Vallée estuvo profundamente influenciado por su formación en matemáticas avanzadas y su conciencia de que los teóricos matemáticos comúnmente piensan en lo imposible. La teoría matemática a menudo tiene que confrontar el hecho de que dos teorías contradictorias pueden explicar los mismos datos. Inevitablemente se encuentra una solución no eligiendo una de las teorías contradictorias, sino posiblemente yendo a una tercera teoría. De este modo, Vallée está convencido de que el fenómeno ovni nunca será resuelto por los creyentes o los racionalistas. Para Vallée hay que rechazar los dogmatismos, tanto de la religión como de la ciencia, y afrontar el fenómeno en sus propios términos. No podemos comenzar asumiendo lo que son los ovnis. No podemos empezar por suponer que pueden reducirse a la física normal o a la psicología normal. Evidentemente tienen su propia naturaleza, que escapa a nuestra lógica y a nuestros métodos, dice Vallée. Además, insiste en que el enigma del ovni no puede entenderse restringiéndose los datos simplemente a casos americanos o casos europeos, o de la segunda mitad del siglo XX. Y es aquí donde viene su originalidad. Solo un amplio recorrido por el espacio y el tiempo puede proporcionar la amplia perspectiva comparativa necesaria para descifrar el misterio. Por lo tanto, Vallée entiende su tarea como una de recolección, de clasificación, de comparación y finalmente de teorización. Además, esta última etapa, la teorización, debe permanecer siempre abierta y tentativa. Incluso, quizás sea imposible de alcanzar, ya que, como solía insistir su amiga y colega Aimé Michel, una teoría completa podría estar totalmente fuera del alcance del cerebro humano, debido a las limitadas capacidades cognitivas y sensoriales que poseen las personas. Vallée sugiere que los platillos voladores y el folclore tienen algo muy importante que enseñarnos. Sin embargo, la lección no es fácil, porque aunque los ovnis siguen siendo bastante reales, en Pasaporte a Magonia, Vallée teoriza que probablemente los ovnis no sean extraterrestres. A menudo, dice Vallée, las historias que realmente sucedieron son realmente absurdas. El engaño y el absurdo, insiste Vallée, pero ahora con una convicción creciente, son parte de lo que el fenómeno está comunicando, lo que pretende enseñarnos sobre la naturaleza de nuestro mundo. Están diseñados o incluso escenificados para confundirnos, desconcertarnos, para llevarnos a otro nivel de conciencia y cultura, como las paradojas místicas del budismo zen y la cábala judía. Para Vallée existe un paralelismo entre los informes de ovnis y los temas principales del cuento de hadas. Esta sería la primera indicación
que Vallée encontró sobre la existencia de una posible respuesta para el fenómeno ovni. El método de Vallée es bastante interesante. Comienza con la hipótesis de que el absurdo tiene sentido, que el dilema señala un nuevo pensamiento, que deberíamos buscar las grietas o fallas en las historias para comenzar a entender sus mensajes latentes. Al igual que los sueños, las historias de ovnis no significan lo que parecen significar, señalan a otra cosa, a otro lugar y a otro momento. A menudo tienen la cualidad de los sueños, pero también son eventos físicos. Se parecen mucho a los sueños físicos, según él. Por lo tanto, Vallée se enfoca en algunas de las características más extrañas de los informes ovnis contemporáneos, como el caso de Joe Simonton, quien fue alimentado con panqueques crujientes a bordo de una nave espacial. Siguiendo con esta lógica, el caso de las hadas es curioso, ya que alimentaban a sus invitados y secuestraban a seres humanos por razones reproductivas. Al igual que se dice que hoy en día los extraterrestres secuestran seres humanos por razones genéticas. De manera similar, la forma en que se dice que los ovnis crean patrones circulares de aterrizaje, conocidos como crop circles o nidos de ovnis, le recuerda a Vallée los anillos de hadas y los círculos mágicos de la tradición celta. Los sueños precognitivos, que anuncian un encuentro extraterrestre, también funcionan en ambas mitologías de manera muy similar. Vallée concluye que sería bueno aferrarse a la creencia común de que los ovnis son naves de una civilización espacial superior, porque esta es una hipótesis que la ciencia ficción ha hecho ampliamente aceptable. Pero esto no puede ser una respuesta completa. ¿Por qué? Porque la teoría se parece demasiado a una creencia, se parece demasiado a la fe celta en las hadas, o a la creencia cristiana en los demonios, en faunos y en sátiros, o lo que sea. En pocas palabras, Vallée ubica el fenómeno ovni directamente en la historia de las religiones, donde el testimonio humano es el único vehículo tangible de la historia. Lo que no quiere decir que Vallée interprete los encuentros modernos estrictamente en términos religiosos tradicionales. Una hermenéutica o interpretación tan ajena, después de todo, funciona en ambos sentidos, es decir, los relatos religiosos tradicionales pueden leerse en formas extraterrestres, tan fácilmente como los relatos alienígenas modernos pueden leerse en formas tradicionalmente religiosas. No se trata de reducir un registro falso a otro verdadero. Eso sería confundir y desestabilizar ambos registros. Dicho de manera más radical, el punto no es adoptar este o aquel sistema simbólico como algo literalmente verdadero. El punto es ser simultáneamente simpatizantes y desconfiados de todos los sistemas simbólicos, y finalmente considerar la posibilidad imposible de que la inteligencia controladora que se comunica con nosotros a través de todos estos sistemas sea humana, es decir, una forma de conciencia humana que va mucho más allá de nuestras capacidades actuales, irremediablemente materialistas y restrictivas. No somos quienes parecemos ser, somos ajenos a nosotros mismos, somos literalmente fantásticos, de acuerdo a Vallée. Además, el investigador también desea hacer un punto de historiador, a saber que tenemos una oportunidad única ante nosotros, una oportunidad para observar y estudiar el folclore en formación. Otro aspecto destacable es que Vallée insiste en que el componente sexual es central en las narrativas extraterrestres, lo cual apunta nuevamente a la historia del folclore y la religión, pero esta vez se refiere al folclore de la brujería y la magia sexual.
las súcubos que seducen a los místicos medievales, las mujeres hadas que seducen a los hombres a una especie de universo paralelo, y las relaciones sexuales mágicas de la bruja con el diablo o los demonios. Todos estos se encuentran nuevamente en los dramáticos episodios sexuales de los encuentros modernos con ovnis. Vallée presenta lo que probablemente sea el caso más famoso de tales encuentros sexuales extraterrestres, el episodio del brasileño Antônio Vilas-Boas, informado por primera vez en inglés en el año 1965, en 3 números separados de Flying Saucer Review. De acuerdo a Vallée, existe un fenómeno natural cuyas manifestaciones bordean tanto lo físico como lo mental. Existiría un medio en el que se pueden implementar los sueños humanos, y este es el mecanismo por el cual se generan los eventos ovni, sin necesidad de una inteligencia superior para desencadenarlos. Esto explicaría la fugacidad de las manifestaciones de ovnis, el supuesto contacto con ocupantes amistosos y el hecho de que los objetos parecen seguir el ritmo de la tecnología humana y utilizar los símbolos actuales. También, naturalmente, explica la totalidad de los milagros religiosos, así como los fantasmas y otros fenómenos llamados sobrenaturales. Para Vallée, las teorías elaboradas por él y sus colegas son una verdad difícil de tragar, o mejor dicho, imposible. Las apariciones de ovnis, según Vallée, pueden ser parte de un gran sistema de control, una especie de termostato mitológico del planeta Tierra, diseñado para ajustar y controlar los sistemas de creencias de culturas enteras durante inmensos periodos de tiempo. Como Vallée lo describió en sus diarios, este sistema de control actúa sobre la conciencia humana, impidiéndole ir más allá de ciertos límites. Vallée parece tener en mente una especie de tiritero cósmico, un fabricante de eventos inevitables, como lo expresa en uno de sus cuentos, el cual mueve los hilos de la historia desde arriba y nos impide desarrollar nuestros propios potenciales psíquicos. Las doctrinas religiosas y las mitologías de la imaginación humana son aquí el principal objeto de control y ajuste. En pocas palabras, estamos siendo manipulados por nuestros propios sistemas de creencias, que a su vez están siendo implantados, influenciados y guiados por fuerzas alienígenas muy por fuera de nuestro ser consciente. La naturaleza precisa de este fenómeno es discutible, y Vallée nunca deja de sugerir que el fenómeno podría ser humano. De cualquier manera, las implicaciones serían perturbadoras para lo razonable o lo creíble. No es fácil considerar la posibilidad de que las creencias más profundas de uno sean mecanismos de control. En otras palabras, que uno esté atado, definido y restringido por sus propias categorías, en gran parte inconscientes. Que uno sea secretamente un títere, o para emplear un reduccionismo neurocientífico más moderno, que todas las personas sean robots biológicos, programados para creer que no somos robots. Vallée, en su libro Invisible College, ofrece 5 tesis de trabajo. En primer lugar, señala, con humor pero con precisión, que los objetos voladores no identificados no son ni objetos ni voladores. Por lo general se materializan y desmaterializan a voluntad, y a menudo se sincronizan con los estados subjetivos de quienes los presencian. Por ejemplo, a veces se anuncian de manera precognitiva en los sueños, lo que elimina el término simplista objeto de cualquier descripción adecuada. Además, maniobran en formas que violan las leyes más básicas de los posibles patrones de vuelo,
lo que hace que un término como volar sea igualmente sospechoso. En segundo lugar, los ovnis han estado activos a lo largo de la historia de la humanidad, siempre apareciendo y actuando en los términos culturales del lugar y la época. Esto, por supuesto, es esencialmente la tesis del libro Pasaporte a Magonia. En tercer lugar, la estructura del espacio-tiempo, tal como la conocemos, implica que la pregunta ¿de dónde vienen? Puede no tener sentido, y puede ser mejor preguntar ¿de cuándo vienen? Es decir, los ovnis pueden provenir de un lugar en el tiempo, en el futuro, sin duda, pero también incluso podrían provenir de nuestro propio futuro. En cuarto lugar, la clave del fenómeno ovni está en los efectos psíquicos que produce, o la conciencia psíquica que hace posible en sus observadores. Vallée escribe aquí sobre vidas profundamente cambiadas por encuentros con ovnis y sobre el desarrollo de talentos inusuales con los que sus poseedores pueden encontrar muy difícil tener que lidiar. En quinto y último lugar, Vallée ve significado en el absurdo de las narraciones, un significado que él denominará como la metalógica de las historias de encuentro. Tal metalógica, que parece absurda desde el exterior, garantiza más o menos que los encuentros serán rechazados por los miembros de élite de una determinada sociedad, es decir, por los académicos y científicos profesionales. Aun cuando los símbolos transmitidos a través de los encuentros sean rechazados, estos serán absorbidos a un nivel inconsciente muy profundo y mucho más duradero. Lo absurdo de la explicación extraterrestre, en otras palabras, es que es una especie de artimaña intencional o técnica de encubrimiento que permite que el fenómeno realice su trabajo real, el cual es simbólico y mitológico. Todo funciona, según Vallée, como si el fenómeno fuera el producto de una tecnología que siguió reglas y patrones bien definidos, aunque fantásticos para los estándares humanos comunes. Hasta ahora, el fenómeno no ha representado una amenaza aparente para la defensa nacional y parece ser indiferente al bienestar de los testigos individuales. Pero su impacto en la formación de la creatividad a largo plazo y los impulsos inconscientes del ser humano es probablemente enorme. El hecho de que no tengamos una metodología para lidiar con tal impacto es solo una indicación de lo poco que sabemos sobre nuestro propio mundo psíquico. Por psíquico, Vallée no quiere decir psicológico, más bien se refiere a las interacciones entre la conciencia y la realidad física. Entonces, lo que hace Vallée es tratar de explorar el componente psíquico que parece ser un resultado central común de la exposición humana a ovnis. Esta es una de las contribuciones más importantes de Vallée, puesto que él mismo señala que fue llegando gradualmente a ese componente psíquico, como resultado de la frecuencia y la riqueza de los casos de encuentros cercanos, los cuales se volvieron abrumadores e ineludibles. Finalmente, Vallée nos dice que no se trata simplemente del componente psíquico. Él también intuye profundas similitudes entre las abducciones de ovnis y los rituales de iniciación de las sociedades secretas. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Eso me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video y comentar este y cada uno de mis videos. Nos vemos muy pronto.